Hola amigos, me da mucho gusto estar en este lugar con una gran persona, una mujer tan hermosa que yo la he conocido en varias ocasiones en García. En una ocasión me tocó conocerla declamando en un evento que tuvo el municipio. No viene nada más, nada menos que doña Aurora Garza Treviño. Un gusto saludarla, doña Aurora. Muchas gracias, Oscar. Encantada de que estén aquí en mi casa y de que vengas a visitarme. Claro que sí. Y yo hace tiempo yo quería hacerle una entrevista por dos razones muy importantes. Primero, porque usted es una gran declamadora y porque sus raíces maternas y paternas son de García. Así ¿Y usted es. vivió tiempo en García? ¿Cuántos años, doña Aurora? Pues viví realmente desde 4 años hasta 12. O sea, mi infancia la pasé en Villa de García. Y platíquenos algo de sus raíces de García, de sus papás, abuelos. ¿Quiénes fueron? ¿Quién primeramente fueron sus papás? Mi padre, Joel Garza y Garza, el abuelo, papá de él, administrador de la hacienda del Camule. Y en aquel tiempo, pues sí, papá vivió aquel problemón que hubo en 1915. A ver, platíquenos algo de eso, qué interesante. Miren amigos, qué bonita historia. Pues casi no hablaba de lo de los zafarranchos y de los villistas, ¿verdad?, que entraron en la hacienda. Papá era muy callado en ese aspecto, pero me quedó un recuerdo, un poema que hizo él, que se llamó Soledad. ¿Y se lo sabe? Pues no muy bien, porque ya hace mucho tiempo que no lo digo, pero Bueno, ¿de qué habla? sí algo. A ver, platícanos de qué hablaba. Hablaba de la llegada de los malditos al lugar. Llegaron los bandidos y sin importar la familia, se llevaron desnuda a Soledad. En un rincón 2 niños lloran su orfandad. La madre con el juicio perdido busca en vano a Soledad. A la mañana siguiente, al despuntar la alborada, en un charco de sangre estaba Soledad. Mire qué bonito, porque ahorita vamos a conocer ahorita que conozcamos más sobre sus raíces maternas de García, doña Aurora nos va a hacer una declamación. Vamos a conocer la historia de ella, su historia como declamadora, sus premios, sus reconocimientos, pero primeramente queremos saber sobre sus raíces maternas. Ahorita nos digo el nombre de su papá y su mamá, ¿verdad? De mi papá. Y su papá. Mi mamá, Aurora Treviño Fernández. ¿Ellos dónde vivían en García? ¿En qué parte? Bueno, tuvimos una casa a la orilla del río. No sé si usted recuerde. La calle Belvici, una que está pegada al río. Van Gogh o que algo así. Sí, Levici se llama, Sí. la calle Levici, donde hay una tipo pila. Sí, enfrente. Ya Enfrente. sé. Ahí pasé yo mi niñez. Era un vergel, era una cosa bellísima. Papá tenía arreglada la huerta y en un lado tenía viñedos y tenía almárcigos de frutas, de verduras, perdón. Y recuerdos hermosos que tengo yo de esa época, porque a la hora de la comida mamá me decía, ve mijita a traerme una lechuga, unos rabanitos, y bajaba yo corriendo a traer para la comida. Yo me acuerdo que ese lugar ahorita está abandonado, ¿verdad? Esa casa. Sí. Está total abandono. Bueno, una de las casas, porque eran 2. Sí. Aquí están. Ah, Esta bien. quedó en manos de una buena persona, una persona que me dejó hace poco La que le entrar. menciono. Y esta es la que está destruida. Sí. Sí, porque esto se compró, ¿verdad? Y la pila, pues era una cosa maravillosa, porque era un chorro así de agua que sacaba papá de la noria y se llenaba la pila para abastecer los viñedos, nogales, aguacates, granados, todo lo que había en aquel entonces, antes de que se pusiera el arca. Daba la fruta a la tierra buenísima, en todo. Ya nos dijo el nombre de su papá y su mamá, una anécdota de la casa donde vivió, porque ahorita quiero que me platique más. ¿Quiénes fueron sus abuelitos? ¿Y si también eran de García? Sí, eran de García. Por parte de mamá, el señor León Treviño, sí, y la señora Pudenciana. Cuando nace mi mamá, la abuela muere.
y mamá se queda huérfana. Okay. Entonces, mamá a la edad de 7 años se aprende un poema que le enseña a su padre. Que ahorita no lo va a decir. Ay, sí, es muy largo. Ok, amigos, continuamos esta charla tan hermosa con la señora Aurora Garza. Bueno, amigos, continuando aquí con la charla tan hermosa con esta bella señora, nos comentaba sobre su abuelo que escribió un poema y su abuelita, ¿cómo se llamó? Pudenciana. Pudenciana. Sí, era el nombre de la abuela por parte de mamá. También originarios de García. Sí, Qué así nada es. más, qué bonito. Sí. Y por el lado materno, fueron ellos. Y por el lado paterno, Juanita Garza y José María Garza, que te platico que ellos estaban en Nicamole, porque el abuelo era el administrador. Qué interesante historia. Y por parte de mamá, pues el abuelo era poeta, o sea, le encantaba la poesía. Yo rescaté de mamá, ¿verdad? Que ella me los pasó, unos libros de la Revolución de Juan de Dios Peza. Y tengo en la mente la idea de que ese poema que le enseñó él a mi madre a la edad de 7 años, él lo hizo, porque yo he buscado desde por Google y por todos lados, ¿verdad? El poema, y no. Sí, La huérfana se llama ese poema. Y como se lo enseñó a ella, mamá lo dijo en un fin de curso y le aventaban moneditas de oro, porque antes no se llevaba ramo de flores ni regalo, ¿verdad? Les aventaban monedas. Y ella fue a recoger con un sombrero las monedas. Pero se le quedó grabado aquello y luego me lo enseñó a mí a la edad de 7 años. Yo lloraba, porque yo no quería, ni entendía qué era, ni veía aquello que era tan larguísimo, y decía, no, por favor, mamá, no quiero. Y ella, pues no te metes a la alberca si no te aprendes estos 2 pedazos. a esta alberca. A esta. Mire nada más. Y como para mí era lo máximo, pues me los aprendía, y a las 2 semanas otros 2 pedazos. ¿Qué edad tenía usted? 7. 7 años. No 7 se años. acuerda de nada de esos poemas. Es muy triste, Oscar, La huérfana, es un tragedión. Luego se lo puse a una nieta en su examen final, a una sobrina, y todo el público lloró. Hubo gente que se paró y se salió porque traían el sollozo de como lo dijo ella. ¿Y se acuerda usted algo de lo que dice? Así cortito, ¿o lo dejamos al último como sorpresa? No, si ¿No? quieres se lo digo, un pedacito. ¿Pero no se lo sabe completo? No, sí se puede, pero es larguísimo, Oscar. Okay. Sí, es larguísimo. Bueno, ahorita, quiero que nomás nos platique tantito de este poema, porque ya me dejó picado. Bueno, empieza. ¿De dónde vengo? No lo sé. Ni tampoco a dónde voy, ni por qué hasta aquí llegué. Como arrancar una flor, una ráfaga al pasar, me arrebató del hogar la mano cruel del dolor. Salí de casa temprano implorando caridad, porque se muere mamá y con mamita mi hermano. Después de andar sin rumbo mi derrotero he perdido, como ave que deja el nido y luego la arrastra el viento. La brisa en la reja zumba, el miedo en mi pecho crece. ¡Ay! Esa calle parece la entrada de alguna tumba, y tengo tal impresión y tal miedo me sofoca que temo que por la boca se me salga el corazón. Por favor, no, mire nada más que importa. Ay, qué bonito poema, ya está notación de llorar también. No llores, no, que lo mero bueno es al final. No, es muy dramático. Lo que no queremos es que nuestros seguidores vayan a llorar, pero es que la verdad está muy interesante. Es ese poema. muy sensible, muy bonito. Ahorita nos va a platicar algo sobre, ya nos platicó de García y algo muy interesante que fue esa calle, esa casa, esa historia de Icamole. Pero ahorita quiero que me platique algo de cómo inició su
declamaciones. Yo creo que por aquí tenemos también algo muy importante que lo vamos a enseñar. Continuamos, amigos. Bueno, amigos, casi continuando con esta charla tan me tiene veras pero emocionado, porque doña Aurora tiene muchas anécdotas que vivió en nuestro pueblo. Platícanos algo de su niñez referente a los nogales. No, pues esa nogalera que está por ahí, por la calle Juárez, mi mamá me platicaba que ella con su padre iban a sembrar. Para cada 10 pasos ponían una nuecita y cada 10 pasos ponían otra y crecieron los nogales. Ahora es la nogalera. Sí, esos terrenos eran de mi abuelo por parte de mi madre. Sí, de General Treviño. Ah, la calle, la que están ahí en la calle General Treviño. Toda esa nogalera que están del lado izquierdo, entrando al pueblo, ¿esos nogales son los que sembró su abuelo? Sí, mi abuelo y mi madre. Ah, mono, que están los nogales, pero grandes. Enormes. Es una huerta hermosísima. Sí, cómo no. De hecho, tiene muchos años ahí abandonado. Que viene siendo espaldas de la calle Libisi, sí. Pero ustedes vivían. Así es. Ah, entonces todas esas huertas estaban ahí en su terreno, en su casa. Sí. Órale. Era una cosa muy, muy bonita, unos recuerdos muy hermosos que tengo yo de García. Lo quiero mucho a García. Sí. Y de ahí se metió esa semilla, ¿verdad?, de la poesía, porque tanto por parte de papá como de mamá, desde chiquita me machacaban los poemas para que me los aprendiera de memoria. Y pues era una pesadilla, pero esa fue una disciplina, una disciplina que se fue formando. Luego papá vio que tenía interés y que me gustaba, y entonces ya fue cuando nos vinimos a vivir a Monterrey, cuando yo tenía más o menos 12 años, y me llevó a estudiar con la maestra María Garza. Otra anécdota que tenga de García que recuerde, creo que por la calle Juárez. Por acá, por parte de mi abuelo paterno, la casa tiene un barrote en la parte de arriba con la inscripción de la fecha en que fue hecha. Y no tiene más de 100 años, ¿verdad? Y no recuerda la fecha, ¿verdad? Que decía ahí. 1900 parece, o algo así. Sí. Y la abuela Juanita me platicaba, papá, que habían llegado unos heridos de aquel problema que hubo en Nicamol, pidiendo ayuda a ella, y los escondió en la parte de atrás, en un no corral, sino un lugar que tenía atrás de la casa, para que no los fueran a encontrar. Y ahí los curó, los protegió mientras pasaba aquello tan horrible, ¿verdad?, que había en Nicamole. Y a las muchachas las escondían en los barriales. Y el mozo iba en la noche a darles con una lámpara, a dejarles víveres para que pudieran sobrevivir. Porque no respetaban, se llevaban a las muchachas. Sí. Hay cartas que tienen mis hijas de las tías que se carteaban y les platicaban: no salgas porque se llevan a las muchachas. ¿Y tiene las cartas aún? Sí, las tiene Elena. Dice nada más. Pues esas cartas yo las quiero tener en fotografía, y en esas cartas lo que quiero hacer es transcribirlas y publicarlas en la página, porque está hablando de grandes anécdotas de la Revolución Mexicana de 1915, la batalla de Nicamol, y qué importante es eso que usted nos está mostrando, porque son testimonios de hechos que suscitaron en este lugar. Ok, bueno amigos, continuamos con la señora Aurora. Bueno amigos, tenemos tantas historias escritas sobre García, sobre hechos relevantes de la Revolución Mexicana, que en lo particular, y todos ustedes que están viendo este reportaje, no conocen, y hay tantos testimonios de esos hechos de la batalla de Nicamole. Doña Aurora nos va a platicar una historia también suscitada aquí en García o en Nicamole. No, en García. En García. Porque aquí estuvieron los revolucionarios. No solo la batalla fue en Nicamole, sino que ellos estuvieron acampados aquí, sobre todo lo que fue en el Parián. Y doña Aurora nos tiene una historia. Platícanosla. Bueno, te digo que la tía Tila me platicaba
que llegaron los bandidos allá a la tienda de su papá y la abuela desesperada por esconderlos para que no se los fueran a llevar, porque el miedo era ese, que se los llevaban o a las muchachas. Y a Tila la acostaron en una cama y la taparon y la desgreñaron toda, ¿verdad? Para que estaba muy, muy mala, según la plática de ella, ¿verdad? Y que la taparon hasta acá. Y entraron y a ver qué hay en la bodega, el maíz, el frijol, los bultos, ¿verdad? De cebada y de cosas para los caballos. Y arrasaban con todo. Y el dinero de la venta de la tienda, no tenemos. No, tienen que tener. ¿Dónde está? Y abriendo cajas, y abriendo. Y esa que estás ahí, y yo temblando, decía Tila, yo temblando, porque los veía vestidos de negro con tamaños sombrerones ahí a la orilla de mi cama. Digo, anécdotas. ¿Y no la descubrieron a tu tía Tila? No la descubrieron, a ella la respetaron, pero sí se llevaron muchísimas cosas, tanto de la casa como de la bodega. Ella me lo platicó. ¿Y no recuerda otra historia más ahí parecida? Y la de mi madre. Ay, platíquenosla. Mi madre nos platicaba, y más a mi hija Elena le platicó, que llegaron unos en caballo a la tienda, y ella salió, tenía como unos 6, 7 años, y el del caballo negro, platicaba ella, la agarró y la subió. Le preguntó, ¿te quieres subir al caballo? Y ella dijo, sí. La agarró y la subió al caballo. Y ella decía, era Pancho Villa, mijita, era Pancho Villa. Pues sería o no sería, ¿verdad? Pero ella se montó en el caballo. Y salió el papá de mi madre. Y le dijo, bájala. Pero así y como que no, como que sí, como que no, la bajó. Eso platicado de la boca de mi madre. Se le quedó para siempre. Son recuerdos que quedaron, porque son hechos que sorprendieron mucho a la población y gente que vivió todo ese miedo. Sí. Porque ellos ya no eran revolucionarios, eran más bandidos y forajidos que revolucionarios. Así es. Y otra anécdota que tengo de mi abuelo, que era el administrador de la hacienda de Camole, que llegaron allí con él y le pedían el dinero, le pedían el oro, porque en aquel tiempo pues era oro, ¿verdad? De todas las ventas que hacían de la hacienda, mandaban los vagones llenos de cebada para la cervecería y todo era en oro. Sí. Y yo nunca supe, ¿verdad? Si él lo tenía, lo guardaba o no había. Se lo había llevado el dueño, porque el dueño huyó a Estados Unidos, pero lo alcanzaron a pescar y lo quisieron ahorcar al abuelo en un árbol que está ahí enfrente de la hacienda, donde están las muy grande, pinaretes. Ahí le echaron la soga y 2 veces lo levantaron y no le sacaron nada. Habría dinero, no habría dinero, no sé, pero él tuvo eso y por eso murió tan joven. Yo digo que eso de haber vivido con esas personas lo lastimó tanto que murió arriba del caballo en una avenida del Camole a García. El caballo llegó a García porque sabía el camino, pero él muerto. Miren qué interesantes historias nos está platicando la señora Aurora. Bueno, vamos a continuar porque ahora sí nos va a platicar toda su historia, cómo inició la declamación y otras cosas más. Continuamos.